Hola, brothers, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a reaccionar a video, al Disney de terror de México, ¿ok? Continuamos con el video, ¿ok? El canal es de Randomazo. Vamos a verlo. Como que estoy Vamos a ver recreando qué en sucede ese momento en cuando iba a mi este graduación de tipo la de prepa. videos. Él me Vamos a dije que ver. yo no iba a salir viva de ahí. Dice Y casos engañan a la gente, perturbadores así de engañan a la México, gente, ¿ok? engañan a la gente, las ilusionan, ¿para qué? Para Estamos asustar. viendo. Es algo que es muy fuerte para mí. Es algo muy Vamos a fuerte para ver mí. Yo al casos primer conversatorio perturbadores de ella, de México, ¿ok? Parte. Ahí es parte 8. Ya apenas llevo esta parte. Vamos con el nivel 1. Vamos a ver qué tal. Vamos con el nivel 1. A ver qué Caso tal. María Adela. Caso Ok, María Adela. brothers, empezamos con el caso de María El caso de María Adela, Vamos a ver esta qué nos arquitecta prepara de 26 este años video. que se vino de Chetumal a la Aquí Ciudad vemos de el México, caso se de puso María una imagen de pesadísimo y muy María confuso. Al ¿ok? principio la historia era que ella Ok, buscaba dice mejores ayuda a oportunidades, localizar pero de pronto su María mamá, Morales Cristina, Correa. empezó a decir que su hija había Esto hay desaparecido el que 8 de tomar sus abril. videos La para, narrativa que se manejó en pues todos lados era la de una madre desesperada que, para, después de buscar para, por semanas, terminó para encontrando a razonar su de hija los, internada en el para Instituto mejor, Nacional de para Psiquiatría evitar más Ramón de casos la así. Fuente. Cristina Pero ok, señalaba a un tal vamos con el Matt, que fue video. quien le dio trabajo, y a sus amigas, especialmente a una llamada Georgina, de ser las responsables de que María Adela terminara ahí. Incluso hubo marchas y denuncias porque la mamá decía que a su hija la tenían privada de la libertad y que hasta un fiscal le había advertido que dejara de investigar porque le podía ir mal. Parecía la típica historia de terror donde una red de trata o gente con poder silencia a alguien metiéndolo a un psiquiátrico, sobre Bueno, todo brothers, no voy porque ahora la mamá a decía hablar que cuando mucho logró verla porque la quiero notó muy escuchar y nerviosa y que razonar su estos hija le casos. dijo que Entonces, no podía contarle lo que le había en el pasado. que resta del video no Me van pasaron a cosas, escuchar mamá. casi nada de mi voz ¿Qué cosas te pasaron? porque No te lo quiero puedo decir, escuchar me bien el dice. caso. Y yo le Quiero digo, pero prestar soy tu atención y mamá. que Tú sabes que soy prestes tu mamá y atención sabes que voy a estar al para caso ti. para que razones. Y me dice, casi llorando, es que no te lo puedo decir, mamá. Fueron 3 minutos que vi a mi hija y lejos de quedarme tranquila, yo me quedé mucho más preocupada. Cristina movió cielo, mar y tierra, puso amparos y denuncias contra las amigas para tratar de obtener la custodia, asegurando que María Adela no tenía ninguna condición mental previa y que todo era un montaje para ocultar algo turbio. Pero la historia dio un giro que nadie se esperaba porque, al final, la verdad de María Adela resultó ser otra muy distinta. Una vez que le dieron el alta, ella misma salió a decir que su mamá Brothers, era aquí el realmente el caso se pone peligro en oscuro toda esta situación. porque María Resulta que Adela no desapareció ni la metieron a la presentó fuerza. Ella varias ingresó por su cosas propia perturbadoras la voluntad al muchacha, instituto en abril porque la hija de estaba la señora. pasando por una crisis muy Entonces, fuerte de depresión pues e qué ideas perturbador. suicidas, Espero que provocadas esta precisamente por videograbación años de abuso les físico y psicológico comprendan por y parte de su madre. que no cometan Sus amigas, errores al a las que futuro que los Cristina acusó de perjudique a ustedes y criminales, perjudique fueron a en los realidad demás. las únicas que la apoyaron y la acompañaron en el proceso de internamiento para que pudiera rehabilitarse. La razón por la que yo no quiero ver a mi mamá es porque ella ha abusado de mí Pero ver eso que está haciendo físicamente y la muchacha emocionalmente. es muy Lo más fuerte, denso es que brother. Adela dejó Por eso hay que instrucciones tener por cuidado escrito en el y hospital hay de que no quería ver a su mamá bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, también tienen que Cristina hacer usó la razonar sus presión padres mediática y porque recursos hay veces que legales pasan para casos obligarla a iguales a tener eso 3 encuentros y contra su también ustedes voluntad, comprendan a lo sus que padres. terminó afectando Entonces aquí muchísimo su continuamos. recuperación. La mamá incluso intentó que la declararan incapaz legalmente para quedarse con su custodia, Brother, pero los ¿cómo tu mamá médicos y las va autoridades a confirmaron hacer que como Adela si está tuviera una perfectamente enfermedad mental o consciente algo y es dueña para de sus que te decisiones. devolvieran a sus brazos, brother? Eso es Para como poder salir posible, del hospital sabiendo sin lo que que su ella mamá se la hizo. llevara a la Eso no se fuerza, hace. el Y instituto y la aprendan fiscalía tuvieron a que que los armar una demás estrategia también deben de conjunta reconocer para lo que burlar hicieron. los amparos que Cristina había puesto. La primera vez que la vi, no pude decirle nada, no me permitió hablar. Ella estuvo hablando y a mí no me dejó expresarle. Ya la segunda vez, yo sí hablé y le dije directamente que ya parara
que yo no estaba aceptada, que yo no Brother, estaba también si ahí tu en mamá contra te de mi dice- voluntad, Si también, pero ella me dijo que no, si tu mamá te que no iba a dice, parar. si tu hija te dice eso, ya Ahora párale, Adela no te está bajo pases. protección del gobierno, Tienes que ya pasar en contactó esas a la cosas, brother. gobernadora y Es su- piensa proceder ahí estás legalmente afectando contra su su madre. vida Pidió o su públicamente moral. que la dejen en paz, que dejen de acosar a sus amigas y que la gente deje de creerse el cuento de la madre desesperada, porque para ella, volver con su mamá es el verdadero riesgo de muerte. Al final, lo que parecía un secuestro terminó siendo el intento de una mujer por escapar de su propia Brother, ahí madre. sí su mamá Caso se María pasó de Elena lanza. Ríos. Sí. Vamos a ver. A las Caso 10 de la María mañana del Elena. 9 de septiembre de 9 de 2019, septiembre María Elena 2019, Ríos ok. caminaba con su mamá por una calle de Oaxaca, cuando un ¿qué está tipo pasando? llamado Rubicel Ok. Núñez se les acercó Rubén cargando Núñez, una ok. cubeta con 2 Entonces litros de ácido aprendan a sulfúrico. reconocer que sus Sin hijos más, ya se lo tienen vació que encima. hacer su vida aparte. El líquido le cayó en la cara, el pecho, los brazos y las piernas. Su mamá también terminó con quemaduras al intentar ayudarla. María Elena, que en ese entonces tenía 26 años y era saxofonista de la banda Son Mixteco, Brother, qué duro quedó está eso, tirada pero con el perdón, brother, ya no voy a 80% poder del hablar cuerpo porque destrozado mi por la micrófono se necrosis. rompió. Él se levanta y me empieza a vaciar el ácido. Era un bote de este tamaño, aproximadamente 2 litros. Y pues en ese momento, ahorita yo lo digo con conciencia, en ese momento se estaba destruyendo todo el plan de vida que hice. Y mi mamá me abrazó, fue quemada. Y usted la vio inclusive porque estuvo tomando tratamientos también, que por su corazón le dolía mucho. Y usted ha visto las cicatrices que son reales y que al verlas duele. Y El trasfondo de esto viene de 2017, cuando ella empezó una relación con Juan Antonio Vera Carrizal. Él era un empresario del sector gasolinero y exdiputado del PRI que le sacaba más de 30 años. Se conocieron trabajando en la oficina de prensa del partido, pero cuando María Elena quiso terminar con él en 2018, empezaron las amenazas. Le llegaban textos anónimos diciéndole que le iba a ir mal y siempre había gente vigilando su casa. Según las investigaciones, Vera Carrizal y su hijo planearon el ataque y contrataron a Rubicel, junto con otros 2 sujetos llamados Omar Maximiliano y José Luis, para ejecutarlo. A Rubicel le pagaron 20,000 pesos por tirar el ácido. A finales de 2019 lo detuvieron y confesó todo. Poco después cayeron sus cómplices. Aunque al principio los acusaron de lesiones, para 2021 el caso se cambió a tentativa de feminicidio. Vera Carrizal estuvo prófugo hasta abril de 2020 y su hijo fue arrestado meses después. Las pruebas eran directas, había ADN en la cubeta y mensajes de amenaza en el celular del ex legislador. yo no descanso, yo sueño que como que estoy recreando ese momento cuando llegan y me vacían el ácido, o si no estoy en algún otro lugar y de repente me veo y veo cómo tiene ácido mi cuerpo y vuelvo a tener esa sensación. Es algo horrible que no, ni a él no se la deseo, pero esto no quiere decir que no merece justicia, no, al contrario, él merece un castigo ejemplar para que no se le haga fácil a cualquier otro demente agredir a una mujer de esta manera. A pesar de las pruebas, el proceso legal se estancó. Vera Carrizal empezó a decir que tenía 10 enfermedades graves, pero nunca dejó que peritos federales lo revisaran. Aún así, para diciembre de 2024, un juez ordenó que saliera de la cárcel por su salud delicada y lo mandaron al Hospital Reforma en Oaxaca. María Elena denunció públicamente que todo era un montaje financiado por el dinero y las influencias de Vera para sacarlo de prisión. La desesperación la llevó a presentarse el 24 de enero de 2025 en un evento de Claudia Sheinbaum. Durante la inauguración de una carretera en Oaxaca, María Elena burló la seguridad. Se subió al templete con una pancarta y gritó que ya no podía más, que en ese estado no había justicia para las mujeres. Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerdan? Y esto es todo lo que ha hecho el Estado en campañas para difamarme.
Me rindo, gobernador. Usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Las mujeres en Oaxaca no tenemos justicia. Y no les voy a hacer caso, porque ustedes son porros de Salomón Jara. Desde que empezó todo esto, ella no solo ha tenido que lidiar con las cirugías, sino con campañas de odio en redes sociales y amenazas de muerte contra su familia. Su caso impulsó la Ley Malena en varios estados, que castiga los ataques con ácido con penas de hasta 70 años, como en San Luis Potosí. Pero incluso con ese avance, el caso sigue rodeado de ruido mediático y dudas sobre los intereses políticos que se mueven detrás de cada decisión judicial. La desaparición de Luz. Carmen, quien desafortunadamente perdió la vida el día de ayer, y nos duele el corazón a todas porque ella desde el 4 de agosto del 2008 estuvo buscando a su hija, perdió la vida sin localizarla, pero Hay personas que pasan años buscando sin recibir una sola respuesta clara. Ese fue el caso de Luz del Carmen Flores, una madre que dedicó su vida a encontrar a su hija, Angélica Mena Flores. Angélica desapareció el 4 de agosto de 2008, tenía 19 años y había ido al centro de Ciudad Juárez para buscar trabajo, pero jamás volvió. Desde ese día, su mamá no dejó de buscarla. Ante la falta de avances, Luz del Carmen empezó su propia investigación. Llegó a encontrar posibles pistas sobre el paradero de su hija y las llevó a la fiscalía, pero según su testimonio, las autoridades nunca actuaron. Si todavía no te sientes seguro con el inglés, a pesar de haber estudiado durante años en escuelas o en academias, te tengo dos buenas noticias. La primera es que si hablas español, ya tienes una ventaja que nadie te contó. Aunque no lo creas, Aún así, siguió presente en marchas, protestas y colectivos de madres buscadoras, exigiendo justicia no solo para Angélica, sino también para otras jóvenes desaparecidas. Quienes la conocieron dicen que no hubo un solo día en que dejara de insistir. A veces pedía ayuda, otras veces reclamaba la indiferencia institucional frente al dolor de tantas familias. Su búsqueda terminó el 29 de agosto de 2024, pero no porque el caso se resolviera. Luz del Carmen falleció por problemas de salud sin saber qué pasó con su hija. Hasta el último momento siguió participando en acciones de búsqueda, acompañada por otras madres que vivían la misma historia. Caso Rosa Virginia Hernández. En 2015, Rosa Virginia Hernández Cano fue atacada con un arma blanca por su esposo frente a sus hijos. Al ver que no había muerto, el hombre la sacó de la casa y terminó asesinándola a golpes. 7 días después de la agresión, localizaron su cuerpo en una fábrica abandonada en el municipio de Zaragoza. Estaba maniatada y tenía cinta enrollada en la cabeza. El agresor, que se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas, negó su responsabilidad y se desentendió de los 6 hijos que compartía con Rosa Virginia. Ante esto, la madre de la víctima, Julia Cano Ponce, comenzó a buscar pruebas por su cuenta para evitar que el crimen quedara impune. Logró que lo detuvieran, pero los elementos que reunió al principio no eran suficientes para procesarlo formalmente. Durante los 10 años posteriores al fallecimiento, el agresor mantuvo bajo amenaza constante a la familia. La situación escaló hasta que el hombre atropelló a una de las hijas de Virginia, rompiéndole la nariz. Julia continuó con el proceso. Una condena de 9 años de prisión para el responsable. Caso Roberto Chávez. En Michoacán, el domingo 12 de abril de 2026, mataron a Roberto Chávez en el municipio de Villamadero.
Roberto tenía 60 años y era una de las figuras principales del Comité de Defensa Ambiental en esa zona. Su trabajo era básicamente cuidar los bosques y el agua, algo que lo puso directamente en contra de la tala ilegal y de la gente que quiere quitar el bosque para plantar aguacate y maguey a gran escala. Todo pasó en un lugar llamado Etúcuaro. Roberto estaba cenando con su familia y en cuanto salió del local, unos hombres armados lo interceptaron. Le dispararon 3 veces en la cabeza y murió ahí mismo, frente a todos. El cuerpo del activista de 60 años fue abandonado cerca del poblado del Terrenate y a su lado había 3 casquillos al menos de calibre 9 milímetros. Lo que hace que esto sea todavía peor es que Roberto ya sabía que lo estaban buscando. Tenía una cita el martes 14 de abril en la Fiscalía General del Estado para denunciar formalmente las amenazas de muerte que había recibido de los grupos de talamontes. No llegó a esa cita. Con esto, México suma al menos 6 defensores ambientales asesinados apenas en el primer trimestre de 2026. El año pasado, en 2025, la cifra pasó de los 20 casos. Según datos de organismos como Global Witness y el Centro Mexicano del Derecho Ambiental, el país se mantiene como uno de los más peligrosos si intentas proteger la naturaleza. No recuerda su asesinato al de Homero Gómez, recordemos, ocurrido en 2020, el defensor, el guardián de la mariposa monarca, que igual fue asesinado también presuntamente por un grupo criminal. Hasta la fecha no hay justicia ni claridad en el caso. Caso Wendy. Lo que pasó con Wendy en el Estado de México es de esas historias que te dejan pensando en cómo alguien puede cambiar tanto de un momento a otro. Ella tiene 21 años y trabajaba como enfermera, salvando vidas, mientras que su pareja, Pedro Yaret N., hacía lo mismo. Llevaban la misma bata blanca, pero detrás de eso, Pedro ya traía señales de ser alguien muy controlador. Todo empezó con manipulación y celos hasta que un día Pedro le dio una cachetada. Wendy se sacó de onda porque no esperaba eso de él y decidió que lo mejor era terminar. El problema es que Pedro no lo aceptó y la amenazó con publicar fotos y videos íntimos en el hospital y en redes sociales. Wendy ni siquiera sabía que esos videos existían. Él había grabado a escondidas. Por miedo a la vergüenza, ella se quedó ahí. El 10 de marzo estaban en la casa de la mamá de Pedro, en la unidad La Guadalupana, en Ecatepec. Wendy se estaba arreglando para salir y Pedro empezó a discutir por celos. Parece que le molestaba que ella tuviera amigos o que quisiera superarse. ¿Por qué seguimos usando 20 herramientas distintas si supuestamente quisiera superarse? Cuando Wendy intentó salirse de la casa para evitar que la pelea creciera, Pedro agarró un objeto con filo y empezó a atacarla en todo el cuerpo y la cara. Le gritaba que no merecía vivir y que no iba a estar con nadie más. Volteo y es que me empieza a agredir con un cuchillo. Termino yo cayendo en el piso y empiezo a sentir como me ahogo con la sangre. Empiezo a sentir bien feo, ¿no? Él me dice que yo no iba a salir viva de ahí, que yo no merecía estar viva. Fueron 25 ataques. Las heridas fueron brutales. Le perforó la tráquea, un pulmón, un riñón, el esófago, el hígado y la faringe. Incluso tuvieron que reconstruirle la oreja. Wendy intentaba cubrirse la cara con las manos y terminó con cortes profundos ahí también. Mientras ella se estaba ahogando con su propia sangre, llegaron la mamá, el hermano y la tía de Pedro. Aunque vieron lo que estaba pasando, solo cerraron la puerta y se quedaron afuera gritando que se detuviera, pero no entraron a ayudarla. Empieza la señora a decir, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y yo era de, o sea, en mi mente no era de, güey, pues un hospital, ¿no? O sea, pídele una ambulancia, un policía, algo. Entonces yo no vi que hicieran eso, yo no escuché que hicieran eso, o sea, yo solamente escuchaba que ella decía que qué vamos a hacer, hasta que la tía le dice, pues al hospital. En eso me suben a la camioneta de su tía y me llevan al hospital. En ese traslado, el hermano de él me venía sujetando el cuello, todas las heridas, para que no se me saliera más sangre. Cuando Pedro por fin se detuvo, su familia levantó a Wendy y la llevó al Hospital de las Américas. La dejaron ahí como desconocida, no le avisaron a su familia y tampoco dijeron nada a la policía.
Wendy pasó 22 días hospitalizada, 4 de ellos en coma profundo. Durante ese tiempo, la familia de Pedro aprovechó para ayudarlo a escapar. Lo que indigna más es la respuesta de las autoridades. Al principio, la Fiscalía del Estado de México quería clasificar todo como simples lesiones, a pesar de la gravedad del ataque. Eso le dio tiempo a Pedro de seguir libre, incluso trabajando en el IMSS como si nada hubiera pasado. Fue hasta que trasladaron a Wendy a un hospital en la Ciudad de México y que el caso salió en los medios con el periodista Osvaldo Müller, que la presión social hizo que cambiaran el delito a feminicidio en grado de tentativa. Apenas el 27 de abril de 2026 encontraron a Pedro escondido en un anexo en Atlacomulco. Su familia lo había metido ahí haciéndolo pasar por alguien que necesitaba rehabilitación para que no lo encontraran. Al final, lo detuvieron a él y a 4 familiares por encubrimiento. Resulta que Pedro ya tenía antecedentes. Se dice que antes ya había agredido a otras 2 mujeres. Wendy sobrevivió, pero las secuelas físicas son tan graves que ya no puede trabajar como enfermera. Pedro está esperando su sentencia, pero el daño ya está hecho. Wendy ahora vive con miedo y entre revisiones médicas constantes. No tiene tanto que pude empezar a hablar bien, o sea, yo no podía hablar. Yo tenía mis cuerdas vocales paralizadas. A mí no se me entendía muy bien lo que decía, no podía comer, no puedo hacer muchas cosas que yo hacía en mi vida. O sea, anteriormente yo tenía una vida diferente, ¿no? O sea, a mí me gustaba el deporte, me gustaba la escuela, me gustaban muchas cosas. Y ahorita no poder hacerlas, ahorita tener que estar cuidando mis signos, estar cuidando todo mi ser. Caso Edith Guadalupe. El miércoles 15 de abril de 2026, Edith Guadalupe, una chava de 21 años, salió de su casa en Iztapalapa porque había visto un anuncio de trabajo para servicios de limpieza. El sueldo se veía bien y la cita era en Avenida Revolución 829, en la Benito Juárez. Ella llegó en un mototaxi de aplicación y para estar segura le mandó la ubicación en tiempo real a una de sus tías. Los registros confirman que entró al edificio, pero de ahí ya no se supo nada más. Cuando la familia vio que Edith no respondía ni llamadas ni mensajes, se fueron directo a la dirección que ella les había marcado. Al llegar, los guardias y el administrador del edificio les dijeron que ella nunca había entrado. Según ellos, ni siquiera aparecía en la bitácora de visitas. La familia fue a la fiscalía a pedir ayuda, pero les salieron con el cuento de siempre, que tenían que esperar 72 horas y que sin una orden de cateo no podían entrar al inmueble, aunque el GPS del celular de Edith marcara que ella seguía ahí adentro. Como las autoridades no se movieron, la familia empezó a investigar por su cuenta. Consiguieron grabaciones de cámaras de seguridad de los negocios de junto y ahí se ve perfectamente el momento en que Edith entra al 829. A pesar de que les enseñaron los videos a los guardias, estos mantuvieron su postura de que ella no estaba. Incluso, la familia denunció que en la fiscalía les llegaron a pedir dinero para agilizar el proceso. Muchas irregularidades desde un principio. Desde un principio no lo hicieron. Yo les di esta ubicación el primer día y no quisieron realizarlo. Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale. Tuvo que haber bloqueos en las avenidas y mucha presión en redes para que el día viernes 17 de abril la policía finalmente entrara a revisar el edificio. En el sótano encontraron el cuerpo de Edith. Las versiones preliminares dicen que estaba dentro de una bolsa. Lo que hace que esto se sienta todavía peor es lo que empezaron a contar los vecinos y comerciantes de la zona una vez que se supo la noticia. Dicen que era muy común ver a chavas jóvenes de entre 18 y 25 años llegar preguntando por ese número para una entrevista de trabajo y que a varias no las volvieron a ver salir. Todo indica que el anuncio de limpieza era una fachada para atraer mujeres, y ahora la duda es cuántas más pasaron por lo mismo antes que Edith en ese lugar, y qué tipo de red están encubriendo los que trabajan ahí o incluso quienes se negaron a investigar desde el principio. La familia de Edith Guadalupe exige justicia.
Sus familiares piden que caiga todo el peso de la ley para las personas del edificio que se negaron a dar información y aseguraron que la joven no había entrado. Aquí citaron a mi sobrina para una entrevista de trabajo y hoy nos la entregan. No se vale, que quede claro que este edificio son unos asesinos. Aquí engañan a la gente, engañan a las chicas, las ilusionan. ¿Para qué? Para asesinarlas. La administradora vino en la madrugada y dijo que aquí no había nada, que ella no había entrado y que jamás había entrado. Por nuestros propios medios supimos que aquí conseguimos información, por eso supimos y nos plantamos aquí. Caso Lorena Elizabeth. El 24 de abril, en el restaurante La Gallina Dorada, en la colonia Rodríguez de Tamaulipas, Lorena Elizabeth estaba trabajando como mesera cuando su turno terminó de la peor manera. Tenía alrededor de 30 años y según lo que se sabe, todo parecía una jornada normal dentro del negocio, hasta que la situación cambió por completo. El responsable fue Cándido, de 38 años, quien era cocinero en el mismo local. Por lo que se sabe en medios nacionales, ellos tenían una relación sentimental, pero las cosas no estaban bien. Al parecer tenían muchos problemas y estaban en proceso de separarse. Ese día, mientras estaban en el área de cocina, empezaron a discutir. Los testigos dicen que fue una pelea muy fuerte, supuestamente por celos. En ese momento, Cándido agarró uno de sus cuchillos trabajo y atacó a Lorena. No solo le quitó la vida, sino que después la decapitó frente a sus propios compañeros. Al terminar, puso la cabeza de Lorena sobre la barra del restaurante y se quedó ahí, atrincherado. Cuando llegó la Guardia Estatal, la situación estaba muy tensa. Cándido no se quería entregar e incluso intentó atacar a los policías con la misma herramienta que usó contra Lorena. Para poder detenerlo, los oficiales tuvieron que dispararle en una pierna y en un brazo. Este caso no ha hecho tanto ruido en los medios y la familia ha preferido no dar muchas declaraciones, pero se menciona que Lorena tenía hijas. No hay un número confirmado, pero en redes sociales han circulado algunas fotos y una carta que supuestamente escribió una de ellas. Este de una mujer que trabajaba como mesera en un restaurante de Reynosa a manos presuntamente de su pareja sentimental pone en evidencia una forma extrema de violencia de género que sigue cobrando vidas en México, especialmente en nuestra entidad. Estos hechos se reportaron hace un par de horas. La víctima. Cuatro feminicidios. El 27 de abril de 2026, pasadas las 8 de la noche, la calle Miguel Hidalgo en el centro de Culiacán parecía estar en calma. En esa zona, cerca del mercadito y justo frente a una guardería de mascotas llamada Luna Pet, Sara, la dueña del local, estaba sentada platicando con Teresa. No estaba pasando nada fuera de lo común hasta que un hombre apareció caminando por la acera. El tipo venía fingiendo que hablaba por teléfono. Se acercó a ellas y sin decir absolutamente nada, sacó un arma. Primero le disparó a Sara y después a Teresa. Las dos cayeron en la banqueta al instante. Lo que hace esto todavía más difícil de entender es lo que pasó después. El agresor no se fue, volteó y vio una camioneta blanca que estaba estacionada ahí mismo. Adentro estaban Kareli, de 41 años, y su hija Itzel, de 22. Ellas solo estaban esperando a alguien, detenidas en el lugar equivocado. El hombre se acercó al vehículo y también les disparó a ellas. Después de matar a las 4 mujeres en unos cuantos segundos, el tipo guardó el arma y se fue caminando con una tranquilidad que no cuadra con lo que acababa de hacer. Se retiró por las calles del centro como si fuera un peatón más. Estoy harto de que mi jefe me trate mal y me pague una misa. Como si fuera un peatón más. El que les hayan arrebatado la vida de esta manera a 2 personas inocentes que no tenían nada que ver en esto, que solamente estaban en el lugar equivocado. Hasta ahora, el motivo no está claro. Al principio se pensó que podía ser un tema de cobro de piso por ser una zona comercial, pero la Fiscalía de Sinaloa está revisando otras opciones porque el ataque fue demasiado directo y preciso, y no hay registros de que las víctimas hubieran recibido amenazas antes.
Ya pasó un tiempo y todavía no saben quién es ni dónde está. En los primeros 3 meses del 2026 se han registrado 16 feminicidios en Sinaloa. En 2025 fueron 73 desde que la violencia aumentó en septiembre de 2024 con la ruptura interna del cártel de Sinaloa. En el centro de la ciudad, un local sigue cerrado y 4 nombres faltan. Desapareció a su mamá. Fernando Yael Pérez Molina llegó a la fiscalía diciendo que su mamá había desaparecido. Según él, un día despertó y simplemente ya no estaba en la casa. Dijo que no sabía qué había pasado con ella ni a dónde se había ido. Él era estudiante de la escuela bancaria y comercial y vivía con su mamá, Teresa Guadalupe Molina. Es un golpe muy fuerte para mí. Es un golpe muy fuerte para mí. Yo al depender completamente de ella, al estar en un momento en el que no sé nada, no me dan una información más amplia. Algo que me quitaron muy importante para mí es mi mascota, que era mi fuerte. Para nosotros 3 éramos esa unión. Era madre, hijo y la mascota. Al principio parecía otro caso de desaparición, pero mientras avanzaba la investigación, empezaron a notar cosas raras. El tipo seguía haciendo su vida completamente normal. Iba a la escuela, salía con amigos, usaba las tarjetas bancarias de su mamá, manejaba el carro de ella y se movía entre 2 propiedades como si nada estuviera pasando. No tenía la actitud de alguien desesperado buscando a su madre. Eso hizo que la fiscalía empezara a sospechar. Entonces catearon la casa donde vivían y encontraron manchas de sangre en el baño y en una recámara. Habían intentado limpiarlas, pero con luminol los peritos descubrieron restos suficientes para pensar que ahí pudo haber ocurrido un asesinato. También revisaron cámaras de seguridad y hablaron con vecinos y personas cercanas. Todo empezó a apuntar hacia Fernando. Después salió un testimonio todavía más raro. Un amigo contó que la noche en que supuestamente desapareció Teresa, ambos venían de tomar. Llegaron a la casa y Fernando le dijo que iba a pedirle 2,000 pesos a su mamá para seguir la fiesta. El amigo se quedó afuera esperando mientras se mensajeaban. Primero Fernando le decía que su mamá no quería darle dinero. Luego le escribió algo como: ahorita veo cómo le saco el dinero. Pasó casi 1 hora y después le mandó otro mensaje diciendo que ya no iba a salir porque su mamá no lo dejó. En ese mismo lapso, vecinos escucharon gritos dentro de la casa. La principal teoría de las autoridades es que esa discusión terminó de la peor forma. Según la investigación, todo habría comenzado porque Teresa no quiso darle dinero ni dejarlo seguir de fiesta esa noche. Después de eso, Fernando habría intentado hacer pasar todo como una desaparición. Tiempo después, agentes de investigación lo detuvieron mientras manejaba el carro de su mamá. Lo acusaron de desaparición cometida en contra de ella y fue enviado al reclusorio norte. Hasta ese momento, Teresa Guadalupe Molina seguía sin aparecer. Nadie sabía qué había hecho realmente con el cuerpo ni dónde estaba. La conversación que tuvo Fernando Yael Pérez Molina la noche en que las autoridades supone asesinó a su mamá, Teresa Guadalupe Molina Hernández, dentro de esta casa en la colonia 20 de noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza. En ella deja ver que estaba borracho, pero que se le bajó con lo que llamó el peri. Como quieras, ya se me bajó con el peri. Haciendo referencia a la cocaína, revela que se estaba peleando con su mamá porque no le dio dinero y no lo dejaba salir. Lo peor, la persona con la que chateaba estaba afuera de su casa y en un mensaje le pregunta si estaba bien porque había escuchado ruido. Y en ese momento, él le dice que ya no va a salir más. Ponga atención a la conversación. Sucedió poco antes de la medianoche y los primeros minutos del siguiente día. Pero si me tardo los 20 es porque logré sacar como 2,000, jajaja. Nos tardamos 20 minutos y ya a tu casa y yo a la mía, ¿va? Obvio, mi casa de Nesa. Cuando hablaba de ir a Nesa se refería a este inmueble. Es una casa que heredó de su mamá y que actualmente usaba para rentarla como cuartos individuales. Este viernes acudimos al lugar. Sin embargo, ahí nos dijeron que desde hace más de 3 semanas ella no se presentaba. Dicen
que los vieron hace un mes. Pero la conversación no terminaba. Fernando Yael quería seguir con la fiesta, incluso le daba su palabra a su amigo que no tardaba en salir. Máximo 20 minutos nada más. Le digo a mi mamá que pues me dé dinero, que me descuente de mi semana y ya, ¿va? Casi 5 minutos después, a las 12:36, Fernando Yael le vuelve a escribir a su amigo para decirle que su madre ya sabía que estaba con él. Y justo a la 1:20, Fernando Yael volvió a contestar. Pero algo ya no andaba bien. Entre un mensaje y otro, de la 1:20 a la 1:40 que Fernando no escribió nada, ese es el momento en el que las autoridades suponen el tipo mató a su mamá, hasta que a la 1:40 vuelve a contestar. ¿Estás bien? ¿Qué llaves? No tengo llaves. Ah, no, perdón. Me confundía con las de mi carro. Estoy pedo. Pero preste atención a estos mensajes. Su amigo le pregunta si está bien y él contesta. Se escuchó ruido. ¿Sí puede salir? Ah, no, güey, todo bien. Pero ya no me dejaron. Me gritó mi mamá y se enojó. Esa fue la explicación que le dio Fernando Yael a su amigo, y es que el hijo reportó la desaparición de su mamá hasta la 1 de la tarde del 2026, y es que el hijo reportó la desaparición de su mamá hasta el 1 de mayo de 2026, aunque esto ocurrió el 25 de abril, según lo declaró a las autoridades. Tardó varios días en denunciar porque pensó que su mamá estaba de viaje, algo que ni su familia estaba enterada hasta que lo dimos a conocer aquí en C4. Incluso nos contaron que la madre les contestó días después de que ocurrieran los hechos. Yo le mandé el último postalito, el 27 ella me mandó un buenos días, ¿sí? Se lo contesté. Yo le mandé el felicitaciones y ya no me contestó, ya no le llegó el mensaje. Yo los veía muy bien a los dos, porque pues ella quería mucho a su hijo y siempre andaban los dos. Siempre. Hasta ahora está acusado solo del delito de desaparición, y es que sobre su madre no hay información para localizarla. Serial de Grindr. Existen aplicaciones que sirven para que la gente no se sienta sola, para que encuentre a su media naranja, y hay alternativas para todo tipo de público. Grindr es una alternativa para la comunidad LGBTQ+, donde miles de personas se conocen todos los días, y si así lo deciden, puedan conocerse físicamente en algún punto específico de la ciudad. El siguiente caso no es algo relacionado con una cita que salió mal. No es solo eso, va más allá. Este es específicamente el caso de un violador serial que durante años usó esta aplicación como forma de cazar a sus víctimas. Tenía ya una estructura para cometer sus aberrantes delitos. Usaba el mismo guión, las mismas mentiras y terminaba siempre obteniendo lo que quería. No era un improvisador, lo tenía todo meticulosamente planeado. Elegía bien a sus víctimas y sabía controlar bien la situación. En su perfil no era alguien que genuinamente llamara la atención, era alguien de hecho poco agraciado, pero lo que ofrecía era lo que enganchaba. Él estaba dispuesto a pagar todo, salidas, comidas, hoteles, entre otras cosas. Quedaba de verse con sus víctimas temprano, en lugares comunes para darles confianza, pero desde ahí empezaba la trampa porque a última hora cambiaba el punto de encuentro, les pedía que pidieran Uber y que él lo pagaba. Cuando se encontraban en persona, solía llevar puesto un cubrebocas, y esto no lo hacía precisamente porque estuviera mal de salud, sino para no mostrarse del todo. Sabía entrar bien en el juego porque no daba mala espina, simplemente se mostraba como alguien con un buen carisma y sobre todo natural. Él los llevaba al hotel, les ofrecía bebidas que estaban cerradas para darles confianza, pero en una distracción, él les ponía una sustancia, los hacía perder el conocimiento y ahí es donde empezaba a aprovecharse de ellos. Pasaban horas sin saber qué había pasado, despertaban de madrugada sin celular ni credenciales, con la cabeza nublada y el cuerpo pesado. Al despertar, luego de que pasaba el efecto de la droga, confundidos encontraban una nota escrita a mano, donde el sujeto los amenazaba diciéndoles que no dijeran nada, que él sabía dónde vivían y estudiaban. Los obligaba a guardar silencio, también amenazándolos con filtrar fotografías o cosas privadas. Esto lo que te acabo de contar no se sabe exactamente con cuántas personas lo hizo, pero un creador de contenido de nombre Efrén Esqueda
compartió su experiencia en TikTok. Su video se hizo sumamente viral y entre las personas que llegaron a ver su video salieron más víctimas. Efren comenta que fueron más de 30 personas, pero a día de hoy el número de víctimas exactas puede ser todavía más amplio. El efecto de la droga me dopaba y aparte de dopar no me hacía sentir nada. Al punto de justo cuando yo me caí de las escaleras que presencié el caerme, no sentía nada. Ya después, como al día siguiente, pues presento los raspones, todo, y pues te das cuenta que sí, fue un raspón feo, o sea, aquí, acá, en las acá. A lo que voy es que esta droga es como un sedante, por así decir, y no me hizo sentir nada. Y al momento de llegar al hotel, lo que hice primero es, oigan, disculpen, no dejé aquí un teléfono. O sea, muy tonto. El teléfono para mí era la prioridad en ese momento. No pasó, pero pues no dejaste nada. Ok, disculpe, ahora, ¿sabe qué pasó? Porque yo no recuerdo nada. Y ahí es cuando me empiezan a narrar como lo que yo en su momento no sabía. Primero me dijeron, pues es que la persona se salió antes que tú y tú te quedaste casi a las horas que te íbamos ya a ir a tocar para que te salieras de la habitación porque ya había acabado tu hora, tus horas que te dan. Y también pues me dicen que yo salí muy mal. Y yo, ok. Y una de las cosas que más me perturba en ese momento es que les dije, disculpen, hay algo como, vieron algo raro en la habitación. Y me dicen, pues solo la dejaron muy sucia. Y en ese sucio había restos de... Las sábanas estaban llenas de... Y cuando me dicen eso, pues se me cae el 20 de... No, pues es que no solo me robó, sino también abusó. Y cuando la comparto, pues se hace viral casi la publicación. Eso fue una publicación en Facebook. Pero de allí me doy cuenta que me llega un mensaje de una mamá. Y esta mamá me dice, a mi hijo le pasó exactamente lo que a ti. Y me manda foto de su carta de él. Ahí es cuando digo, a ver, espérate, ¿cómo? Y gracias a esa mamá me doy cuenta que no solo fui yo, sino que también fue su hijo. Ya me comunico con ella y me dice, a mi hijo recientemente teníamos como 15 días o un mes de diferencia. Él fue en junio, yo fue en julio. A mi hijo también lo citó, creo que la misma persona que tú. También fue misma bebida, mismo forloco, porque yo en la publicación había puesto eso. Y es la misma carta. Cuando me la manda, coincidimos, o sea, las vemos y es misma letra. Con mismas faltas de ortografía, misma... ¿Cómo se llama? Caligrafía y todo igual. Y ahí es cuando digo, a ver, algo está pasando aquí. Le pregunto cómo era la persona. Coincidimos. Era una persona un tanto morena, con entradas aquí que era como lo más que recordamos, el cabello, ojos, todo. La voz que era un poco no grave, pero un poco como chilloncilla, todo. Y ella ya había metido su denuncia. Porque también obviamente eran de la Ciudad de México. Sí. Y como su hijo era menor de edad, pues obviamente ya tuvo que hacer todo ese proceso. Acaban de detener a mi agresor. Hace unos meses, por un par de videos en TikTok, yo les conté mi experiencia y lo que viví con una persona que me drogó, abusó de mí y me robó pertenencias en el Hotel Bon el 18 de julio del 2023. Dicho sujeto es José Roberto N. Yo lo señalo responsable de lo que me hizo en el Hotel Bon. Les juro que al momento de grabar los videos no creí el impacto que estos mismos tuvieran, al punto que me di cuenta que había otras más víctimas. Se le están vinculando 15 carpetas de investigación. Al momento de hacerlo público tenía miedo por muchas represalias o cosas que podrían pasar, pero en verdad creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Gracias a ese video es que llegué a más víctimas que se pudieron contactar directamente conmigo y decirme que exactamente lo que a mí me pasó, a ellos también. De esas 15 carpetas soy consciente que 5 yo pude ser la persona que asesoró a estos chicos para que igual levanten su denuncia y no se quedaran callados. Los cuales tuve una comunicación directa y pudimos hilar cosas y similitudes en los casos para dar con este güey. Todos los chicos compartiendo similitudes en cuanto a complexión física, éramos jóvenes, delgados y somos parte de la comunidad LGBT. En donde Roberto N nos contactó por Grindr convenciéndonos de pasar una noche con él. Si les soy sincero, estaba nada de no poner una denuncia formal y es algo que si no lo hubiera hecho me hubiera arrepentido toda mi vida. ¿Sigues hablando con IAs frías? Me hubiera arrepentido toda mi vida.
Caso Carolina Flores. Tú eres mío y ella no. Estas fueron las palabras que la suegra de Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California, le dijo a su hijo luego de disparar fríamente en contra de la joven en 7 ocasiones. En México, un video se convierte en la pieza clave para las autoridades que buscan dar con el paradero de la mujer que presuntamente le quitó la vida a la esposa de su hijo en su propia casa. Y bueno, pues tenía claramente problemas graves con su suegra. Carolina Flores tenía 27 años y vivía en un departamento en Polanco con su esposo y su bebé de 8 meses. Ella había sido reina de belleza en Baja California, pero su vida ahora transcurría en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El 15 de abril de 2026, las cámaras de seguridad del departamento grabaron lo que pasó esa tarde. En el video se ve a Carolina entrando a una de las habitaciones seguida por su suegra, Erika María, quien fue candidata a regidora en Ensenada. Desde el inicio de la discusión, se nota que Erika María ya tiene la mano dentro de su bolsa, lo que sugiere que el ataque no fue un impulso, sino algo planeado. Al llegar a una esquina fuera del alcance de la cámara, se escuchan los disparos. 7 tiros en total. El primero fue directo a la cabeza y los otros 6 al cuerpo, una descarga que muestra un nivel de saña y control absoluto del arma. El esposo aparece poco después con el niño en brazos. Al preguntarle a su madre qué había pasado, ella le contestó que lo hizo porque Carolina la hizo enojar. La reacción del esposo ha sido muy cuestionada. Se ve a un hombre en shock, sometido por una figura materna controladora y violenta que parece tenerlo dominado psicológicamente. ¿Qué fue eso? ¿Qué loca? Nada, no es enojar. ¿Qué te pasa? No, que mi familia. Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el esposo no llamó a la policía de inmediato. Pasaron casi 24 horas antes de que las autoridades recibieran el reporte. Durante ese tiempo, mientras el cuerpo de Carolina seguía en el departamento, él grabó videos dando instrucciones sobre cómo cuidar al bebé, anticipando que lo iban a detener. Ese descuido le dio a Erika María el tiempo necesario para salir del país. Aunque inicialmente se pensó que podría evadir la justicia, la emisión de una ficha roja de Interpol permitió que fuera localizada y detenida en Venezuela. El caso finalmente se tipificó como feminicidio. Todavía queda la duda de qué pudo detonar tanta violencia en una tarde normal y por qué el silencio del esposo permitió que la principal sospechosa cruzara varias fronteras antes de ser capturada. Y se han revelado cartas escritas por Erika, mensajes en su celular que escribió a su hijo, Alejandro. En una fecha del 16 de abril dice: hijo, ni yo misma sé cómo llegaron las cosas a esto. Siempre me ha tratado con malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera hola después de meses de no vernos, se me hizo una majadería. Luego en otra, de la que no se establece fecha, la mujer escribió: hijo, ¿cómo estoy? Preguntas. Dices que quieres entender y que quieres que te explique por qué le hice eso a Caro. Estoy mal, hijo. Ya no sé lo que es cierto de lo que no, ya no sé si estoy aquí o estoy allá. Me pides que te explique algo que no tiene explicación, algo que no debió suceder jamás. Hay otro mensaje con fecha 17 de abril, en el que Erika comparte: recordando qué hice, por qué lo hice, soy la suegra asesina, una psicópata. No. Ella me llevó a eso, sus malos modales, sus berrinches, sus caprichos de niña chiquita, sus majaderías. Siempre me hacía caras, me corrió, tú no hiciste nada. Eso me causaba un dolor que me cegaba tanto.
Además, en una parte ella niega incluso haberle disparado. Escribe, sentía que había perdido todo porque antes de ella éramos felices. No quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar. Era como darle cinturonazos. Pero por Dios que se disparó sola. Y llegó un momento en que todo se puso oscuro y no sabía qué estaba pasando. Porque todo el juicio fue siempre sus derechos de ellas. Nunca más los derechos de mi hija, nunca. De cuenta que mi hija nunca tuvo derecho. Todavía que le arrebataron la vida a mi hija, o sea, no hay castigos severos. Ellas andaban como si nada hubiera pasado. De hecho, andaban en Sonoita, en una moto, en el mirador, haciendo su vida. Pues, por eso yo digo que es injusto que las leyes no hayan tomado en cuenta todo eso. Ellas nunca mostraron un arrepentimiento. Leila, una joven de apenas 15 años, fue asesinada cruelmente por 2 adolescentes. Leila era una joven de 15 años de edad. 2 de sus amigas, entre comillas, la llevaron a un cuartucho allá en Sonora. ¿Qué pasó con Leila Montserrat? El caso de la adolescente de 15 años que fue asesinada en Sonora ha causado indignación en todo el país. Nos encontramos aquí acompañando a la familia de Montserrat, aquí en el funeral, le están rindiendo honores. El 25 de septiembre de 2025, en el municipio de General Plutarco, Elías Calles, en Sonora, pasó algo que todavía cuesta trabajo procesar por la frialdad con la que se hizo. Leila Montserrat tenía 15 años cuando otras 2 adolescentes, Brittany de 15 y Michelle de solo 13, terminaron con su vida. El caso se volvió viral otra vez porque hace poco se dieron a conocer las sentencias y, para la mayoría, lo que les dieron no tiene sentido comparado con lo que hicieron. Todo empezó cuando estas 2 chicas se llevaron a Leila con engaños. No se sabe exactamente qué le dijeron para que las acompañara, pero hay un par de versiones. Y ahí estuvo conmigo, convivimos, comió, o sea, estuvimos ahí. Ya de ahí, mi hija, como a las 9:39 de la noche, me dijo, mami, me voy a ir a la casa, ya te espero. Yo le dije, está bien, le dije, y como yo vivo enfrente, yo miré cuando mi hija entró, pues. O sea, sí, o sea, como estaba enfrente no hay... Sí, yo miré cuando mi hija entró a la casa y todo, pues, entonces yo me quedé un poquito tranquila porque yo la miré. Pero como haz de cuenta que por atrás de la casa sales así enfrente y agarras por atrás y hay un camino para salir a una tienda. Entonces la de 13 años le manda mensajes a mi hija diciendo que le iba a presentar a alguien. Y esa fue la estrategia que ella usó para sacar a mi hija. Entonces ella la sacó caminando y ella estaba en el otro lado esperándola, pues. Unos dicen que le prometieron una sorpresa y otros que el tema era por un lío amoroso. Tampoco está claro si pasaron por ella a su casa o si se la cruzaron en la calle, pero el punto es que terminaron en una casa en el ejido El Desierto. En esa casa había un cuarto con un colchón y unas llantas tiradas. Ahí amarraron a Leila a una silla, le vendaron los ojos y, mientras hacían todo eso, empezaron a grabarlo todo con un celular. Mientras una de ellas le gritaba insultos y reclamos, la otra se puso detrás y usó una cinta para asfixiarla. Se quedaron ahí hasta que Leila dejó de respirar. Lo que más pesa en esta historia es que no fue un accidente ni un arranque de enojo, estaba planeado. De hecho, se sabe que ya habían cavado un hoyo de unos 2 metros en el patio de la casa de Brittany para esconder el cuerpo. Después de asfixiarla, la enterraron ahí mismo. Mientras tanto, la mamá de Leila ya la estaba buscando y puso la denuncia. La investigación llevó a la policía a esa casa a principios de octubre, hicieron un cateo y encontraron el cuerpo. Al principio sospechaban de un hombre, pero él apareció muerto días después y las pruebas terminaron confirmando que Brittany y Michelle lo hicieron solas y de forma organizada. A pesar de que mucha gente pensaba que eran amigas, parece que la realidad era otra. Había antecedentes de bullying y hostigamiento contra Leila. Incluso se dice que estas chicas ya habían ido antes a su casa para agredirla verbalmente y que hasta habían tenido problemas con la mamá de Leila. Esa supuesta amistad de secundaria era más bien una fachada para ocultar el odio que le tenían. Para la familia todo se puso peor cuando el video del asesinato empezó a circular.
Alguien anónimo se lo mandó directamente a la mamá de Leila, quien tuvo que ver cómo trataron a su hija en sus últimos momentos. Ya declaran ella lo que supuestamente había pasado. La soltaron a la de 13 años, pasaron, no estoy segura si 3 o 4 días, nos mandan anónimamente el video. Anónimamente les mandan el video. Y ahí pues ya le da un giro total a todo, pues. Pero ¿cuál es la pista que No, pues haz de todo cuenta que ella le mandó a un muchacho que tenía, mi hija mensajeaba con él y le mandó la de 15 años diciéndole al muchacho que ella siempre cumplía lo que decía, pues. Entonces el muchacho me hizo llegar esa imagen y me dijo, señora, yo no la quiero asustar, me dijo, pero mire, dijo. Ese video fue la prueba principal en el juicio, y ver esa grabación solo deja dudas sobre qué estaba pasando en las casas de estas adolescentes o en sus cabezas para actuar con ese nivel de desapego. Para actuar con ese nivel de desapego. Haz de cuenta que ella, su mentalidad de ella muy avanzada. Y mi hija, el error de ella que ella era muy inocente porque ella confiaba demasiado en la persona. Porque el video yo me preguntaba, ¿cómo mi hija? Todas le dicen acomoda la mano y ella la acomodaba. Ella contenta esperando su sorpresa. Esa sorpresa que nadie te ha dado, güey, no se te va a olvidar jamás. ¿Estás lista? 1, 2, 3. Espérate. Aguanta. Espérate. No te emociones, mira. Agarra esto. Agarra esto de aquí. No, mete mano acá, güey. ¿Está mi hermano? Mete mano acá. Andrea, yo no pienso que no te gusta más que te va a pegar. No cuenta que no. Está embarazada. Mira, mételo por aquí. Esta sorpresa nadie se espera. Y el diablo, hija de puta. No son cosas que me has hecho. Tú lo sabes. Está por 33 pendejadas. Te digo, ya cuando ya le iban a quitar la vida, que ya mi hija sintió ella intentó, pues, y la de 13 le destapa para que ella mire, pues las mire. Entonces mi hija ya en ese momento. Para que ¿Qué detalle tan? La de 13 años, como dicen las autoridades, niña. Sí, o sea, quiero que nos mires mientras así te quitamos la vida. Quita. Y mi hija lo único que hace es mirarla a ella. Voltea para los lados asustada, pero ya no hubo oportunidad. Ya no pude hacer nada ni defenderla. Ahora que salieron las sentencias, la gente está muy molesta. Como en México las leyes para menores son distintas, las penas fueron muy cortas. A Brittany, por tener 15 años, le dieron 2 años y 10 meses de internamiento. A Michelle, que tenía 13, le dieron 11 meses de libertad asistida. Además, tienen que pagar una multa de 5,677 pesos por reparación del daño. La mamá de Leila no se quiere quedar así y está buscando que revisen el caso. Ella dice que si tuvieron la madurez para planear un asesinato y ocultar un cuerpo, deberían recibir un castigo que de verdad pese. Le preocupa que, al salir tan rápido, estas chicas sigan siendo un peligro. Y el caso ha abierto otra vez el debate sobre si se deberían cambiar las leyes para que la edad no sea una excusa cuando alguien comete un crimen así. Pues fíjate que ahorita no me pasa tan seguido, pero los primeros días yo miraba su cara cuando la estaban Eso soñabas. Eso se me ponía siempre. No sé si porque me quedé con la imagen esa, no sé, pero siempre la soñaba así. Y la última vez que la soñé que ella venía toda de verde y que llegó toda mugrosa, con su pelo todo despeinado, y que yo en el sueño le decía, hija, pero ¿por qué no me dijiste? Si vieras que pensamos que estaba muerta, que yo en el sueño yo le decía, mi hija, te enterramos y todo, ¿y cómo está? Y que ella me decía, mami, es que me escapé y me tenían amarrada en el sueño, un sueño tan real. Y yo abracé a mi hija porque yo decía, no, yo contenta en el sueño porque mi hija había vuelto, pues entonces nos abrazamos y empezamos a llorar. Y ya yo, como mi hija dormía conmigo, yo la abracé y le dije, vente, vamos a acostarnos. Y nos acostamos. Y haz de cuenta que de ahí cuando nosotros la abrazamos acostadas, me quedé prácticamente bien dormido. Yo digo que a lo mejor ella se vino a despedir de mí. Tiroteo en la pirámide de la luna. Levántate, perra. Tú estás.
Arqueológica de Teotihuacán, subió a la cima de la pirámide de la Luna y comenzó a disparar contra los turistas. En los videos grabados por los visitantes se ve cómo el sujeto caminaba con calma por la estructura. Se tomaba el tiempo de recargar su pistola y les disparaba a las personas que ya estaban tiradas en el suelo, intentando protegerse. El tirador terminó suicidándose ahí mismo, pero antes mató a una mujer de nacionalidad canadiense e hirió a otras 13 personas de Colombia, Rusia, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Levántate y corta eso, tienes un minuto. Y si no lo haces, y vosotros, si habéis venido desde la Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a hacer la cosita de mierda. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto 2 coreanos allá. Los he sacrificado como perros. Y tú deja de verme tanto. A la muerte se la mira directamente, cabrón. Con el paso de los días, han salido más detalles sobre quién era este sujeto. Personas que llegaron a trabajar con él lo describieron como alguien que constantemente expresaba ideas de odio. Mencionan que era una persona abiertamente racista, homofóbica, xenofóbica, clasista, gordofóbico, transfóbica, entre otras. Era súper racista, era muy racista, era muy xenofóbico, era muy clasista, era gordofóbico, era homofóbico, era transfóbico, o sea, literalmente cada expresión de odio y discriminación que pudiera existir, él era eso. Según estos testimonios, solía tener comportamientos hostiles y manifestar rechazo hacia grupos específicos, lo que ahora se analiza como parte de su perfil antes de decidir realizar el ataque en un lugar con tanta presencia de extranjeros. Recuerdo que traía siempre el collar con el logotipo de los nazis. Recuerdo que le iba a preguntar que por qué portaba ese collar con tanto orgullo, o sea, si representaba algo para él. Y pues él decía que en cierto modo empatizaba con las ideas de Hitler. Llegué a saber de él, creaba cuentas desechables en Facebook y mandaba mensajes a ciertos compañeros, ya sea para recriminarles algo que había pasado o simplemente para decirles que compartieran un mensaje. Hacía videos de desprestigio y de odio hacia ciertas compañeras. En las imágenes del evento se nota que, mientras el tiroteo ocurría, no había vigilancia ni seguridad cerca. El ataque fue antes del mediodía y aunque después llegó la Guardia Nacional y la Policía Estatal para cuando el Gabinete de Seguridad publicó el informe oficial, los videos ya se habían hecho virales en todo el mundo. Teotihuacán recibe casi 2 millones de visitantes al año, por lo que la noticia escaló de inmediato a nivel internacional. Cuando las autoridades revisaron el lugar donde quedó el cuerpo del tirador, encontraron que además de la pistola, llevaba un cuchillo y una bolsa llena de cartuchos útiles. Desalojaron a todos los turistas y cerraron la zona arqueológica para que los peritos pudieran trabajar. De los 13 heridos, 7 recibieron impactos de bala y los otros 6 terminaron con fracturas o esguinces por la desesperación de intentar bajar de la pirámide para escapar de los tiros. Hay un video donde se ve el momento en que llega una patrulla de la Guardia Nacional y los elementos empiezan a subir mientras el hombre todavía disparaba. Se alcanza a ver humo cerca de uno de los guardias y se escuchan detonaciones, pero en el reporte oficial del gobierno nunca se mencionó que hubiera existido un intercambio de disparos entre los agentes y el agresor. El joven confirmó que Julio César se sentía un ser supremo y que en varias conversaciones escribía como español, que habló sobre su relación con la masonería y que contaba con una página propia web con sede en Rusia. También le pidió decirle a sus compañeros que era un hombre exitoso. Incluso confirmó que en varias ocasiones expresó admiración por el ataque de Columbine en Estados Unidos y que su sueño era conocer la calle donde vivían los principales responsables del tiroteo, a quienes se refería como sus dioses. César utilizaba distintos alias y compartía contenido variado según el perfil que manejaba. En algunos decía ser fan de Lady Gaga, pero según el joven, en mensajes y en persona decía ser otra persona, como ser seguidor de Marilyn Manson.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que podría haber una continuación si llegamos a los 10,000 likes.